Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal llamado Numis. Pues hoy os quiero presentar esta moneda, más concretamente este quinario de Marco Antonio acuñado en el año 39 a.C. Y si queréis saber toda la historia que envuelve y rodea esta fascinante moneda, pues yo, y en este caso, en este vídeo, os la voy a explicar juntamente con la simbología, el significado y todo este relato que envuelve este precioso cachito de la historia romana. Así que bueno, si lo queréis ver, quedaos en el vídeo y simplemente disfrutad. A ver, para entender el contexto que rodea esta moneda, nos hemos de remontar hasta inicios del año 44 a.C., más concretamente en marzo de este mismo año, mes conocidísimo por ser el mes en el que asesinaron a Julio César. Sí, el mismísimo Julio César, que ya unos años antes había sido proclamado dictador, pero que en este caso a inicios de este año 44 a.C., entre enero y febrero, había sido proclamado dictador perpetuo, hecho que preocupó a muchísimos miembros del Senado y de la élite romana, ya que temían que este gran poder que amasaba al César pudiera desencadenar el inicio de una dinastía o el inicio de un reinado donde un personaje tuviera el poder absoluto de toda Roma. Y por eso la República y estos miembros de la élite romana, pues vistos por el miedo de este posible regreso de la monarquía o del poder absoluto y que el hecho del gran poder que amasaba César pudiera poner en peligro la integridad de la República, hizo que lo asesinaran, ¿no? Un grupo de 60 senadores en el mismo Senado romano, y lo asesinaron el día 15 de marzo del año 44 a.C. Y pues bueno, Julio César recibió unas 24 puñaladas, la cual la penúltima fue mortal. Y podemos ver aquí este trágico suceso que fue el asesinato de Julio César. A ver, tras la trágica muerte de César, Roma no despertó celebrando la República, sino que despertó dividida, confusa y enfurecida tras el asesinato de César. Marco Antonio, fiel compañero del difunto César, leerá su testamento ante el propio pueblo romano. Ese testamento aclamará que César legará 3/4 partes de sus bienes al pueblo romano y sus jardines y propiedades al otro lado del Tíber a uso público, y proclamará a un joven Octaviano, que era su hijo adoptivo, como sucesor de su legado y estirpe. El pueblo, conmovido por el gesto del difunto dictador, estallará contra los asesinos de César, que lejos de ser vistos como salvadores, serán tratados como traidores y estos huirán frente a la persecución de los fieles a César, dando inicio a este conflicto. Marco Antonio partirá de Roma con la aprobación del Senado de dar caza a los asesinos de César y marcharán hasta Mutina, actual Módena, donde pondrán sitio a la ciudad, ya que se escondía Decimo Bruto, uno de los cabecillas de este asesinato, ¿no? Entonces, Marco Antonio pues pondrá sitio a esta ciudad de Mutina, ¿no? Dando caza a estos asesinos de César, vengando a su difunto compañero. Pero en el momento en el que Marco Antonio se encontrará lejos de Roma, Cicerón convencerá a los miembros del Senado para declarar proscrito a Marco Antonio a finales del año 44 a.C. Así sigue iniciando la Tercera Guerra Civil. Bueno, a principios del año 44 a.C., los cónsules Pansa y Hirtio recibirán órdenes de acabar con Marco Antonio, que junto a la ayuda de Octaviano, el mismo nombrado sucesor por César, pero que se alineará con el bando republicano, partirán para derrotar a Marco Antonio. Vale, esto será el momento en el que pues Octaviano y Hirtio partirán hasta Mutina para enfrentar a Marco Antonio. Y los ejércitos de Pansa ya subirán más tarde para reforzar a pues, Octaviano y Hirtio, ¿no? Pero cuando Pansa estaba cruzando la península itálica para llegar hasta Mutina y reforzar a sus compañeros, será sorprendido por un ataque de las tropas de Marco Antonio, dando inicio a la batalla de Forum Gallorum, donde Marco Antonio vencerá en un primer conflicto, incluso hiriendo de muerte al propio Pansa, que morirá en combate, pero
Marco Antonio se tendrá que ver retirado tras una segunda oleada de estos ejércitos de Pansa que ya había muerto, ¿no? Pero Marco Antonio se tendrá que ver retirado y tendrá que volver a su campamento en Módena. Bueno, una vez Marco Antonio había llegado a Módena, donde estaba poniendo sitio a la ciudad, ¿no? El 21 de abril del año 43, Octaviano e Hirtio le presentarán batalla, dando inicio a la batalla de Mutina, donde, de nuevo, las tropas antoninas se verán derrotadas, pero al igual que Pansa, Hirtio morirá en combate, o bueno, morirá por las heridas del combate, dejando a Octaviano al frente del ejército. Marco Antonio huirá al norte, para reforzar a su ejército y además encontrarse con Lépido, un fiel general de Julio César. Así que podemos ver que tras la batalla de Mutina, Marco Antonio huirá a la Galia, ¿no? Al norte de la península itálica, para reforzar su ejército y poderse defender de Octaviano, que le había recaído todo el poder de las tropas de la República. Así que, bueno, podemos ver que Marco Antonio huirá al norte, ¿no? Así que parecía que los defensores del César estaban siendo derrotados por el Senado. Pero Roma cometió un grave error, y es que estaban usando a Octaviano para derrotar a los antoninos, pensando que sería fácilmente manipulable, con la intención de posteriormente ejecutarlo y deshacerse de los sucesores del César, decidiendo que los ejércitos consulares que habían recaído en Octaviano tras la muerte de los dos cónsules, Pansa y Hirtio, pues serán transferidos, de Octaviano a Bruto, y la flota republicana sobre Sexto Pompeyo, algo que enfurecerá profundamente a Octaviano, ya que se sentía subestimado o menospreciado por el Senado. Así que decidió aliarse con los que hasta el momento eran sus enemigos, Marco Antonio y Lépido, formando así el segundo triunvirato en octubre-noviembre del año 43 a.C. Vale, los triunviros tomarán el poder y marcharán, ¿no?, contra los asesinos de César. Por lo tanto, lo que harán será, antes de marchar hasta Oriente, donde ya se habían trasladado y habían huido Casio y Bruto, decidirán asentar, ¿no?, el poder y hacer, podríamos decir, limpieza para proteger su retaguardia. Así que, ejecutarán a más de 2.000 oponentes políticos, dando una terrible masacre, uno de ellos Cicerón, ¿no? Y una vez hecha esta limpieza, sí que ya marcharán, ¿no?, hasta Oriente para dar caza a Bruto y Casio, enfrentándose en la batalla de Filipos, donde ganaron los triunviros, en este caso Octaviano y Marco Antonio, y morirán Casio y Bruto. ¿Vale? En principio, esta es toda la Tercera Guerra Civil Romana. Después, los triunviros regresarán a Roma, pero en el año 39 a.C., Pompeyo, que se escondía en Sicilia, y los triunviros pactaron una paz, ya que estos mismos triunviros veían que atacar Sicilia, donde se escondía Pompeyo, era inviable por la gran flota que tenía este. Por lo tanto, en el año donde se acuñó esta misma moneda, en el año 39 a.C., nos podemos ver en esta fase de la historia romana, en este momento histórico, tras la Tercera Guerra Civil Romana y asentada ya el poder de este triunvirato. Vale, después de la Tercera Guerra Civil Romana, los triunviros se repartieron el control de la República. Octaviano recibió la península ibérica, ¿no? Él recibió Hispania, la Galia y la parte más occidental de la República. Marco Antonio recibirá, por su parte, la parte más oriental, ¿no? Esta parte, Turquía, Anatolia, Egipto, ¿no? Y Lépido se verá, ¿no?, reducido a un segundo plano y solamente recibirá el norte de África. Entonces, ya hemos explicado toda la fascinante historia que rodea esta moneda. Y vamos a dirigirnos a su simbología y su significado. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver el busto de la Concordia. En este caso, una Concordia, podemos ver con un velo,
¿no? Y aquí, no sé si podéis ver esta pequeña punta que sería una corona de laurel, ¿no? Bueno, una corona de laurel que estaría pues debajo del velo, ¿no? Aquí podríamos ver esta puntita de una diadema o una corona, ¿no? Y así que podemos ver este busto de la Concordia, con la leyenda 3 en números romanos, y aquí podemos ver la abreviatura de vir. ¿Qué es esto de 3 y un vir? Es triunvir, o sea, el triunvirato, hace mención al triunvirato en sí, ¿no? Estos 3 triunviros, aquí 3 vir, ¿no? Y después aquí podemos ver el RPC, Rei Publica Constituendae, ya que uno de los lemas de ese triunvirato era Rei Publica Constituendae, por la reorganización de la República. En este caso, la simbología de la leyenda en esta moneda es muy fuerte, y aquí dice, triunvir, el triunvirato, por la reorganización de la República. Aquí podemos ver este busto de la Concordia simbolizando la paz, el pacto o la unión, en este caso de este triunvirato, tras esta tercera guerra civil romana, ¿no? Bueno, aquí le damos la vuelta y aquí podemos ver los nombres M. Antón y C. Caesar. M. Antón, el famosísimo ya hablado Marco Antonio, y C. Caesar no es Cayo Julio César, que sería pues César no asesinado. En este caso es Cayo Julio César Octaviano, ¿no? Hijo adoptivo de el famosísimo Octaviano, que después será conocido como Augusto. Y en este caso esta moneda está diciendo el pacto, ¿no? La unión. Aquí podemos ver estas dos manos enlazadas, estas dos manos unidas, estrechándose un lazo, ¿no? Y aquí detrás de estas dos manos unidas podemos ver este caduceo, simbolizando la unión, el pacto y la integridad entre Marco Antonio y Octaviano, ¿no? Que tras esta tercera guerra civil romana se unirán y formarán esta alianza, ¿no? Así que en este caso, a ver, os voy a enseñar. A ver, no sé si se puede ver, bueno, no se puede ver bien. El canto de esta moneda es un canto, aquí es algo finito. Aquí podemos ver cómo se nota que es una moneda hecha con un martillazo, ¿no? Y aquí tiene un pequeño desplazamiento, aunque es muy sutil ya que se puede leer toda la leyenda igualmente. Y entonces, para resumir el poder, ¿no? El significado de esta moneda, claro, podemos ver que lo que simboliza es un pacto, una unión entre estos triunviros, entre Octaviano, Lépido y Marco Antonio, tras este conflicto. Es una moneda que tiene un gran poder, una gran simbología y, sin duda, una gran historia. Así que, ya con unos 15 minutazos de vídeo, espero que os haya gustado un montón. Desde aquí me despido, un saludo y adiós.